¿Qué tal a todos? Los saludo con gusto de siempre desde el Sendero de los Brujos. Vamos a continuar con este diccionario esotérico, este diccionario virtual. Ya sabes, si tú quieres una consulta en Oshifá, en Palomayombe, una lectura de cartas o preguntar por los cursos que tenemos, tú puedes mandar un WhatsApp a los números que están en pantalla. Vamos a ver dos elementos el día de hoy con la letra F. Para empezar vamos a ver fetichismo y después vamos a hablar de qué es un fundamento. Para empezar, el fetichismo es la devoción hacia los objetos materiales, a los que se ha denominado fetiches. El fetichismo es una forma de creencia o práctica religiosa, en la cual se considera que ciertos objetos poseen poderes mágicos y sobrenaturales, y que protegen al portador o a la persona de las fuerzas naturales o sobrenaturales. Los amuletos también son considerados fetiches. El origen de la palabra fetiche viene del portugués feiticio, que significa hechizo. Recuerden que las personas que están en Palomayombe, mucho del lenguaje que se utiliza es del portugués, ya que los portugueses, antes de que se llegara la parte de lo que los esclavos fueran hacia las islas, a América, ellos ya habían impregnado su catolicismo y su idioma en las partes congas, en la parte bantú. Por eso es que muchas de las creencias que vemos en Palomayombe tienen ciertos tintes de un catolicismo, como un Nzambi, al cual consideran un dios omnipresente, omnipotente, todopoderoso, de igual forma como los católicos. Entonces hago esta pequeña pausa para tratar de explicarles que ya las culturas como nosotros las conocemos, el Palomayombe, aunque venga directamente del Congo, ya está un poco mezclado con las tendencias occidentales. Entonces significa hechizo. El término fue dado a conocer en Europa por el erudito francés Charles de Bronze. En el siglo XIX, Karl Marx usó el término para describir el fetichismo de la mercancía como uno de los componentes importantes del capitalismo. El escritor Charles de Bronze y otros estudiosos del siglo XVIII utilizaron el concepto de fetichismo para aplicar la teoría de la evolución de la religión, en la cual Bronze sugirió que el fetichismo es el estado más primitivo de la religión, seguido por el estado de politeísmo y monoteísmo, representado una progresiva abstracción del pensamiento. De alguna manera, todas las religiones tienen alguna figura central, tienen una idea, algo en lo cual se fundamentan, tienen una imagen. Actualmente ya podemos ver religiones que son monoteístas o religiones en donde no privilegian el uso de imágenes, pero sí tienen una idea. Esto fue evolucionando de las religiones que eran politeístas, donde había muchos dioses con muchas representaciones, evolucionando en un término temporal, no que vayan siendo mejores. Y anteriormente, para llegar a esas fórmulas, por así decirlo, eran los fetiches, eran los elementos los cuales las personas construían y representaban aquellos poderes de la naturaleza. Esos son los fetiches. Son elementos a veces humanoides que van a tener características espirituales y que van a representar elementos de poder o elementos de la naturaleza. También tenemos que ver que el fetiche es un objeto material de culto al que se conceden propiedades mágicas o sobrenaturales y llega a ser venerado como un ídolo. Este tipo de objetos se utiliza especialmente en tribus y civilizaciones antiguas o en religiones cultuales o en cultos actualmente como la santería o el Palomayombe, que también son muy antiguos, pero no por eso quiere decir que sean, ignorantes o que estén atrasados. Simplemente es que son muy antiguos y que son grandiosos porque se siguen conservando pese a que tienen miles de años. La idolatría y la práctica del culto de los fetiches se conoce como fetichismo. Este tipo de culto aparece en diferentes lugares del mundo. Se han asociado generalmente a creencias y prácticas religiosas, especialmente animistas, y es objeto de estudio de la antropología también, como una manifestación cultural. El fetichismo animista aparece en algunas religiones primitivas africanas y caribeñas. En ellas se considera al fetiche como un representante de un ser superior y que tiene sus mismas características y poderes. Los luceros, los guerreros, los elguás, los corazones, las sotas, las prendas incluso. Los fetiches son objeto de adoración, gratitud y ofrecimiento, ya que estos, debido a su carácter sobrenatural, se les considera capaces de conceder gracias y castigos.
Se considera también un fetiche, un objeto relacionado con la superstición y al que se asocia con la buena suerte. Vamos a pasar al siguiente término, que la palabra es fundamento. ¿Qué es un fundamento? El fundamento es la representación material de una deidad. Podemos empatarlo con la palabra que estábamos viendo de un fetiche. Un fundamento es esa representación material, donde el santero, donde el palero, donde el brujo, donde el mago tiene su poder. ¿Dónde está? En un báculo mágico, está en un libro, está en un amuleto, está en una piedra, en un cráneo, está en un anillo, está en una sopera. El fundamento es la representación material del poder espiritual que tiene el tata, que tiene el babalao, que tiene el brujo. Regularmente son los sotanes, son los mataris, que están contenidos en receptáculos, soperas, bateas, calderos, y se alimentan por medio de sustancias diversas. Esos contienen el poder, contienen la gracia, contienen la she, contienen la magia, a los cuales se les da ofrendas, a los cuales se les da sangre, a los cuales se les da elementos votivos. En el latín es donde se encuentra el origen etimológico del término fundamento, y es que es fruto de la suma de dos componentes de dicha lengua, el sustantivo fundus, que es sinónimo de base o fondo, y el sufijo mento, que es equivalente a instrumento o medio. Por lo tanto sería la base, que es el instrumento o el instrumento base. Es la prenda, es el santo que está en la sopera, es el elemento material. En el latín es donde se encuentra el origen etimológico, como hemos visto, que es esa base, es esa parte. Fundamento es el principio o cimiento sobre el que se apoya y se desarrolla una cosa. Puede tratarse de una base literal y material de una construcción o sustento simbólico de algo. Por eso es cuando se dice es que hay que recibir un fundamento, que hay que recibir un collar de fundamento. Es un collar donde va a contener la espiritualidad de aquellos oshas que te están dando en esa ceremonia. Vas a contener a Eleguá, va a contener la energía de Ochun, va a contener la energía de Shango, va a contener la energía de Yemayá, la energía de Batalá, que son los 5 collares de fundamento. Cuando te van a entregar tus guerreros, hay que fundamentarlos porque te están entregando un fundamento. Esos guerreros con esas otras que contienen, con los tratados, con todos esos materiales que te están dando, un Eleguá, un Eshu, un Osun, un Ochosi, un Ogun, se fundamentan y van a ser esos los fundamentos porque son los elementos materiales donde va a estar impregnado el espíritu. Igual en Palo Mayombe, cuando te dicen hay que recibir fundamentos, es el lucero, es el corazón, es la prenda, es el gajo, son los diferentes elementos que se puedan dar. El fundamento no solamente es propio de estos cultos o religiones, sino de todos los sistemas mágicos, de todos los sistemas chamánicos. Puede ser en el vudú, también con sus loas. Pueden ser también en lo que son los cultos wiccas, donde pueden fundamentarse hadas, donde pueden fundamentarse duendes, donde se pueden fundamentar gnomos, en los cultos, en las religiones mayas. Los fundamentos es cualquier elemento material que va a contener la fuerza espiritual. Yo espero que este programa les haya gustado y les recuerdo que están aquí en el Sendero de los Brujos. Muchas gracias.